Quisiera referirme al predictamen que se ha leído o cuya justificación se ha leído. En primer lugar, quisiera decir que yo estoy en desacuerdo con que se establezcan medidas de carácter temporal. Y además la inscripción automática temporal se limite a solo a algunas enfermedades huérfanas y a algunos tipos de cáncer de alto costo que, por si fuera poco, el Ministerio de Salud va a definir posteriormente. Porque el sector hoy puede listar solo algunas enfermedades raras de las más de 500 que están listadas y 2 a 3 tipos de cáncer de alto costo. Y esto incumple, derrota la finalidad de este proyecto de ley. En mi opinión, la inscripción debe ser definitiva, no temporal, y debe incluir a todas las enfermedades raras, todas, y los cánceres de alto costo, incluso los tipos de cáncer que no cubre el SIS, Sistema Integrado de Salud, ni el FISAL, que son 5 o 6. Además, se tiene que incluir en la inscripción automática a los medicamentos esenciales genéricos en DCI, en Denominación Común Internacional, listados por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque estos son los más requeridos por la población. Y esto va a permitir abrir el mercado a más productos y más opciones para la población. El mundo no termina en el año 2030. No es necesario hablar de temporalidad al 2030. No tiene nada que ver. La inscripción automática de los productos mencionados debe ser definitiva. Si es solo por 5 años, como se plantea, se colocaría en riesgo la salud de los pacientes con enfermedades raras y con cáncer. Porque vencido el plazo de 5 años, ellos interrumpirían su tratamiento y se quedarían sin medicación por tiempo tal vez indefinido, ya que habría vencido la temporalidad supuesta. Por ello no debería ser una medida temporal, sino permanente. La inscripción y reinscripción de los demás medicamentos que no son para enfermedades huérfanas y cáncer, ni tampoco son esenciales y que provienen de países de alta vigilancia farmacológica o alta vigilancia sanitaria, deben estar sujetos al silencio administrativo positivo. Se propone un plazo de 45 días para este silencio. Y esto se computa desde la presentación del expediente. Para lograr que obtengan su registro en menos tiempo y no en 3 o 5 años, como es lo que está sucediendo. Y puedan ingresar al país sin afectar la competencia de control y vigilancia de la DIGEMIT. La DIGEMIT podrá realizar su control de calidad y eficiencia de manera posterior si el plazo de 45 días se le hubiera vencido. Entonces, para ellos, propongo la modificación del artículo 10.2 de la Ley de Productos Farmacéuticos en los siguientes términos. La inscripción o reinscripción en el Registro Sanitario de Productos cuyos principios activos o las asociaciones procedentes de países de alta vigilancia que no son de inscripción automática y cuenten con certificado de inscripción aprobado en los países de alta vigilancia, están sujetos al silencio administrativo positivo. Obtienen su registro sanitario sin más requisito que la acreditación de dicho registro y la presentación de la información de seguridad y eficacia que sustenta el registro correspondiente en el país de alta vigilancia. La solicitud de inscripción o reinscripción en el registro sanitario se emite en un plazo no mayor de 45 días calendario, bajo responsabilidad y sanción del funcionario correspondiente. Con esta medida, entonces, se estaría posibilitando el acceso a miles de productos procedentes de mercados como los Estados Unidos, Canadá, Europa, que está barrida por la Agencia Europea del Medicamento, EMA, Japón, Australia, entre otros, reduciendo los plazos para su comercialización en el país. Esto, además, conllevaría el fortalecimiento de DIGEMIT. Para ello, las leyes de presupuesto están asignando mayor presupuesto al sector salud y esto debe reflejarse en mejores resultados para el bienestar de la población. Y es importante señalar, para terminar, que estos altos estándares internacionales que le correspondan a DIGEMIT están en comunión y en concordancia con lo que la OCDE u OSD está proponiendo para aquellos países que puedan formar parte de los 38, de los que ahora son 38 en su seno. Entonces nosotros, como país que está pretendiendo ingresar a la OCDE, necesitamos tener una DIGEMIT fortalecida. Este proyecto de ley no está diseñado para quitarle fuerza a DIGEMIT, sino todo lo contrario,
pero no pueden ser a expensas de la salud de los pacientes, ni menos aún de la vida de aquellos pacientes sometidos a tratamiento de enfermedades raras, huérfanas y cáncer. Muchas gracias, Presidenta. No conviene que este proyecto de ley se convierta en una ley temporal, porque lo que va a pasar es que va a haber desabastecimiento y va a haber una incapacidad del país para poderle dar tratamiento a pacientes con enfermedades raras, huérfanas y específicamente cáncer. Yo comprendo que Digemit sienta que se le está haciendo una circunvalación a sus funciones. En efecto, eso se está haciendo porque prima el derecho del paciente sobre el derecho de Digemit. O sea, Digemit no es una entidad de alta vigilancia farmacológica, no tiene la capacidad para analizar. El señor viceministro mencionó en su alocución que los biológicos no son productos farmacéuticos. Eso no es cierto. Los biológicos no son productos químicos cualquiera. Son un producto que ha sido generado mediante la ayuda de células o de procedimientos bioquímicos de biología y de biología molecular. Pero al final de cuentas son entes farmacéuticos, son medicamentos. Y precisamente porque para el cáncer y para muchas enfermedades raras son los productos biológicos los que se necesita administrar a los pacientes, por eso mismo no podemos dejar en manos de una institución que en este momento no es competente para técnicamente poder decidir si un producto biológico es bueno o no. Por eso mismo es que tenemos que empezar a convertir Digemit en una entidad mucho más eficiente, pero aprobando el ingreso al Perú de aquellos medicamentos, incluidos los biológicos y especialmente los biológicos, aquellos medicamentos que hayan sido aprobados en un mercado de alta vigilancia sanitaria, por ejemplo, un país europeo que esté regulado por la EMA, por la Agencia Europea del Medicamento. Es importante además que ese producto no solamente esté aprobado por la agencia, por ejemplo, de FDA o la EMA, sino que además se esté comercializando en el país de origen. Porque podemos tener un producto que de pronto tiene autorización del FDA, pero no se comercializa en Estados Unidos. Eso no queremos. Queremos un producto que se comercialice, además de estar verificado por protocolos de alta vigilancia sanitaria. Y respecto al hecho, para concluir, respecto al hecho de que hay medicamentos, especialmente biológicos, que están aprobados en un país de alta vigilancia sanitaria y no en otro. Eso generalmente ocurre cuando hay un tema de mercado. Yo me quiero referir a, por ejemplo, lo más antiguo que recuerdo es lo que pasó con el test diagnóstico para VIH en los años 80. Ese test diagnóstico fue descubierto simultáneamente por Francia y por los Estados Unidos, por dos distinguidos investigadores que eran competidores a todo meter. ¿Y qué pasó? El test aprobado en Estados Unidos no se podía vender en Europa, porque Europa no lo aceptaba. ¿Por qué? Porque estaban esperando que el test francés tuviera de pronto una aprobación en su propio mercado. Entonces, el hecho de que haya países que tienen o no una aprobación, mientras que el otro sí, no tiene ningún sentido de que nosotros lo coloquemos como que en realidad los mercados de alta vigilancia farmacológica no son competentes. En todo caso, que son tan competentes como Digemit, y eso no es verdad. Entonces, para cerrar con precisión lo que estoy diciendo, un medicamento es sometido a test por ejemplo, lo que hace Digemit o lo que hace el FDA, porque hay que evaluar su inocuidad, hay que evaluar su eficacia, su eficiencia y, claro, especialmente que no haga daño y que tenga un efecto medicamentoso en el sentido que se le propone. Esa evaluación, cuando se trata de productos complejos como los biológicos, que pueden ser anticuerpos o pueden ser proteínas cortas, pero proteínas, en fin, que, claro, varían de lote a lote, naturalmente. Pero eso no significa que porque varían de lote a lote deberíamos confiar en un sistema temporal. Nosotros no tenemos por qué
sacrificar el derecho del paciente a ser atendido al derecho a que en su mercado, o sea, en el Perú, se comercialice un producto biológico o un medicamento solamente porque Digemit no tiene la capacidad para definir de qué se trata y se demora 3 años, 4 años en darle pase. Para entonces el paciente está en mucho peor condición o ha conseguido de contrabando los medicamentos, los trae de los Estados Unidos o algún país europeo simplemente porque primero es su salud. Entonces no debemos hacer eso, debemos permitir que se venda, que se comercialice y que se distribuya, en el caso del CIS y de salud, en el Perú. Entonces la medida no puede ser temporal, la medida tiene que ser definitiva. Y una vez que la medida es definitiva, si Digemit de pronto alcanza un alto estándar de capacidad para vigilar, bueno, si se convierte en un FDA peruano, fantástico. En ese momento ya no será necesario que se aplique esta disposición, porque Digemit solo lo podrá hacer. Pero primero, que Digemit alcance ese nivel. Y yo no creo que llegue a alcanzarlo en 5 años, no creo. Entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de 5 años? Otra vez hacer una norma que le dé 5 años más esperando que Digemit se reorganice. Recordemos, señores, con esto concluyo, el Perú tiene que ser incorporado a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Estamos postulando desde hace muchos años y nos va a tomar 2 a 3 más. Y el punto relativo a la Digemit es que Digemit tiene que estar optimizado, tiene que mejorar, tiene que existir con calidad. Eso nosotros tenemos que cumplirlo antes por ejemplo, el año 26 o 27. Podría ser que simplemente mostremos los esfuerzos que el Perú está haciendo para que Digemit alcance estos altos estándares técnicos. Pero no por ello nosotros vamos a suponer que en el 26 o 27, o siquiera en el 2030, podamos tener un Digemit capaz de hacer las cosas igual de bien que el FDA o el EMA. No. Nosotros no podemos hacer eso porque la vida de los pacientes está de por medio. No estamos trayendo productos cosméticos, estamos trayendo productos que permiten mejorar la calidad de vida de un paciente que está con una enfermedad terminal o con una enfermedad grave. Y eso significa que no podemos poner un tiempo, en este caso 5 años, sin pensar que el paciente va primero antes que los afanes burocráticos de una organización como Digemit, que no tiene la capacidad técnica hoy y ojalá tenga la capacidad técnica en 5 años. Pero mientras tanto, los medicamentos tienen que llegar al paciente y para eso hay que levantar esta barrera burocrática que significa Digemit en este momento. Gracias. De lo que se trata es de ayudar a que el médico pueda hacer uso de su derecho de atender a un paciente. De eso se trata. Y en este momento lo que ocurre es que hay una institución que se llama Digemit, que tiene la misión muy importante de regular si este medicamento es inocuo, si el medicamento es eficaz, si el medicamento realmente se ha probado que asiste en aquello que se desea curar o tratar. El problema es que se toma mucho tiempo, Digemit, y en realidad cuando se toma el tiempo que se toma, no está haciendo lo que debe hacer, que es, por ejemplo, hacer un test a un producto biológico. Eso no lo puede hacer el Digemit, no tiene la capacidad técnica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a los pacientes, sí, pues ándate muriendo de poquitos, porque mientras yo me adapto, mientras yo mejoro mi capacidad regulatoria al de un nivel 3. Sí, pues, pero eso puede tomar años o décadas. Y en los pacientes que necesitan medicamentos, o sea, de lo que se trata aquí es de permitir que productos de muy alta importancia médica puedan ingresar para ser proporcionados o recetados por un médico. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener una entidad burocrática como es Digemit? Todavía no es una entidad técnica calificada para este tipo de medicamentos. ¿Por qué vamos a hacer que este paciente sufra el que Digemit no pueda darle un pase regulatorio todavía? Lo que se trata es entonces decir, mira, ya que este producto es para una enfermedad rara, para una enfermedad huérfana, para el cáncer, y hay un médico que es el que va a administrar este medicamento, la posología, todo eso lo va a determinar el médico. Entonces, de lo que estamos haciendo es de salirnos del camino. Hay que dejar que el médico trate a su paciente.
Y para eso decimos, a ver, doctor, usted quiere administrar el medicamento JJ al paciente. Perfecto. Vamos a ver si este medicamento está calificado como seguro, como eficaz en otros países. Miramos, por ejemplo, el FDA o miramos el EMA. Si allí este medicamento está aprobado, entonces nosotros debemos aprobarlo de manera automática. No podemos dejar que un paciente cuya vida está de por medio se quede sin ser tratado. Ojo, no estamos vendiéndolo como caramelo. Estamos permitiendo que el médico haga su trabajo y que el paciente tenga el derecho de poder ser medicado para la enfermedad grave que está pasando. Por eso es que aquí no puede haber temporalidad, ni tampoco puede haber vista hacia el costado respecto de autorizar estos medicamentos. El paciente y el médico tratante son los que deben ser protegidos. Y para eso se requiere que un medicamento innovador, bueno, que supuestamente hace algo, este medicamento deba ser administrado al paciente bajo cuidado, por supuesto, del médico tratante. Esa es la función del médico tratante, es su deber. Pero sin embargo le dice, ¿sabes qué? No te puedo dar el medicamento porque no tiene permiso sanitario. Lo que va a ocurrir y lo que ocurre hoy en día es que estos pacientes recurren a amigos que les traigan el medicamento de afuera. Y eso es muy delicado, porque un biológico requiere ser cuidado en su transporte, cuidado en su almacenamiento, y no se puede vender así nomás, ni administrar así nomás, por gente que ha utilizado los buenos oficios de un amigo para traerle el medicamento, o de un pariente. Así que yo quisiera explicar, aquí no se trata de defender a Digemit o de atacar a Digemit, no. Yo quisiera ver un Digemit fuerte, mucho más fuerte y que alcance el nivel 3 que todos queremos. Pero mientras tanto, los pacientes que requieren medicamentos deben permitirse que los tengan, que tengan acceso a estos medicamentos, siempre bajo cuidado del médico tratante. Gracias, Presidenta. Quisiera solicitar que, además de un texto que no hable de temporalidad, sino más bien que sea permanente, deberíamos introducir, pienso, lo que expliqué en mi primera locución sobre el silencio administrativo positivo. Es decir, hay un plazo, en este caso se propone 45 días calendario para que simplemente Digemit diga está bien, se puede importar. Por supuesto habrá controles que hará Digemit en los meses y años sucesivos, pero no podemos dejar de poner un plazo que favorezca al paciente, porque si no, si lo dejamos como está, simplemente van a llegar las solicitudes y estas probablemente nos atiendan en un tiempo correcto. Entonces, yo propongo que todo producto cuya internamiento al Perú se esté solicitando, uno, que cumpla, por supuesto, con estar en un aprobado en un mercado de alta vigilancia farmacológica. Dos, que se comercialice en el lugar donde este medicamento fue aprobado por su agencia regulatoria. Y en tercer lugar, esta solicitud debe ser atendida de manera automática si en 45 días el Ministerio de Salud no se ha pronunciado. Recordemos que está de por medio el tratamiento de pacientes que están sufriendo una enfermedad huérfana, rara o cáncer, que es bastante común. Entonces tenemos que darle la capacidad al médico para que pueda tratar a su paciente. Si el médico, como consecuencia de sus lecturas, de sus viajes, de su investigación, y claro, experiencia, el médico, su criterio médico es: yo necesito que este medicamento sea administrado al paciente. No puede ser que ese medicamento no entre al Perú porque nos estamos tomando 1 año, 2 años, 3 años. O sea, yo propongo que por favor se pueda considerar en la votación de esta modificación del dictamen el texto que corresponda a que toda inscripción y reinscripción de medicamentos que provengan de países de alta vigilancia deben estar sujetos al silencio administrativo positivo en un plazo que propongo 45 días computados desde la presentación del expediente.